Este itinerario recorre lugares importantes que fueron cuna de la civilización griega, madre de todo Occidente. Comenzamos el recorrido en Micenas, ciudad legendaria de la Edad de Bronce, y en Corinto, refinada capital famosa por su cerámica antigua. Después visitaremos Atenas, donde se mezclan los monumentos antiguos y la vida moderna. También haremos parada en Nauplia, con sus recuerdos venecianos. Tras visitar Olimpia, donde nacieron los célebres Juegos, terminaremos nuestro viaje en el Peloponeso, visitando las grutas de Diru y Monembasía. Desde la antigüedad, el destino de Grecia se ha centrado en el mar. Del Egeo al Tirreno, los antiguos griegos extendieron su civilización y su cultura a los pueblos del Mediterráneo. Los turistas y los apasionados del mundo antiguo, en su búsqueda de sol, playas y bellezas naturales y artísticas, llegan también por vía marítima. En los orígenes de la gran aventura de la Grecia antigua, encontramos una tierra inaccesible y montañosa que se dividió en muchas ciudades-estado: Micenas, Corinto, Esparta y Atenas, de las que nació la polifacética identidad cultural griega. Nuestro itinerario nos llevará a explorar estas tierras antiguas, desde el Ática al Peloponeso, con una larga parada en Atenas. Visitaremos también los monasterios de Meteora, testimonio espectacular del mundo bizantino medieval que constituye la fase cristiana de Grecia. En las islas Cícladas, pobladas por pequeñas casas blancas de pescadores, se respira un ambiente popular y cosmopolita, sencillo y acogedor. El vino de Rasina, el mar, que conserva la fascinación de las descripciones homéricas, y una sincera hospitalidad son elementos siempre presentes en estas islas griegas. Comenzamos nuestro viaje en Hidra, una de las islas situadas frente a la costa del Peloponeso. Su proximidad a Atenas y la tranquilidad de la isla y de su capital han cautivado a muchos pintores e intelectuales que la han convertido en un lugar de ambiente sofisticado y exclusivo. El puerto está rodeado de casas pintorescas y la colina alberga varias aldeas que fueron cuna de ricos navieros del siglo XIX.
Las montañas desiertas albergan monasterios del siglo XV y del siglo XVI, a los que se llega después de horas de camino a pie o bien con ayuda de mulos. En un valle verde del Peloponeso oriental encontramos el teatro más famoso de la antigüedad, Epidauro. Cerca del teatro se hallaba el santuario de Asclepio, cuyas virtudes curativas atraían a fieles y pacientes procedentes de todas partes de Grecia. El teatro posee excelentes cualidades acústicas y todavía en la actualidad se representan obras dramáticas y líricas. En la Argólida, una de las regiones del Peloponeso, se encuentra en las ruinas de Tirinto, una importante ciudad que fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1999. En Tirinto, cerca de Micenas, apareció una gran civilización en 1500 a.C. que desapareció misteriosamente. Fascinantes galerías subterráneas, tal vez utilizadas como almacén de alimentos, se adosan a las murallas ciclópeas que rodean la ciudad. Hércules, que debió cumplir sus 12 trabajos, fue hijo de un rey de Tirinto. A pocos kilómetros de Tirinto se encuentran las ruinas de Micenas, la ciudad griega más famosa de la Edad de Bronce, que fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1999. Aquí nació la famosa leyenda de Atreo y de sus dos hijos, Menelao y Agamenón, que participaron en la guerra de Troya. También Micenas poseía a modo de protección las murallas ciclópeas, entre las cuales se abría la famosa Puerta de los Leones, llamada así por la presencia de un maravilloso relieve de dos leones enfrentados. La Ilíada y las tragedias de Esquilo relatan la imagen de una civilización potente y despiadada. En ella, Atreo obliga a su hermano a comerse a sus 12 hijos, y Clitemnestra asesina a su marido Agamenón, culpable de haber sacrificado a su hija Ifigenia. También se relata la tragedia de las tragedias, el matricidio que llevaron a cabo Orestes y Electra contra Clitemnestra para vengar el asesinato de su padre. A poco más de unos 12 kilómetros de Micenas encontramos las ruinas de la antigua Corinto. Entre las ruinas se distinguen 7 columnas dóricas del templo de Apolo, construido en el siglo VI a.C. En la parte septentrional del ágora, en el gran rectángulo que constituía el centro de la ciudad, encontramos los restos de la fuente Pirene, protagonista de muchas leyendas y citada en las tragedias de Eurípides. Los habitantes de Corinto, que fundaron la ciudad de Siracusa, en Sicilia, eran famosos en la antigüedad por su opulencia y por la permisividad de sus costumbres. Los artesanos y los artistas corintios producían bellos utensilios de cerámica que después vendían por todo el Mediterráneo. El canal de Corinto, que separa el Peloponeso del Ática, es una construcción de gran magnitud creada en 1893. El canal actual, cuyo trazado fue realizado sin éxito por los romanos, tiene 8 metros de profundidad, 6 kilómetros de longitud y 23 metros de amplitud. Con este canal, las naves de hasta 10.000 toneladas pueden evitar desde hace un siglo la larga y peligrosa circunnavegación del Peloponeso.
Llegamos al Pireo, el puerto de Atenas y uno de los principales puertos del Mediterráneo. El Pireo experimenta un frenético movimiento de naves, barcos e hidroplanos que comunican la capital con las islas y con el resto del Mediterráneo. El Pireo forma, junto con Atenas, una gran metrópolis de 3,5 millones de habitantes. Sus barrios modernos se distribuyen como una red ortogonal, como lo hacen los barrios antiguos, construidos en el siglo V a.C. En el puerto de El Pireo se encuentran numerosos astilleros, donde actualmente se realiza la principal actividad industrial de Grecia. La marina mercantil griega, todavía con un peso significativo, se encuentra en el 4º lugar del mundo en tonelaje. Y llegamos por fin a Atenas. En la Plaza Sintagma, una de las más importantes de la capital, los domingos por la mañana tiene lugar uno de los cambios de guardia más espectaculares de Europa. Junto al Parlamento se alza el monumento al militar desconocido, frente al que desfilan los euzones, soldados de guardia que se visten como en la antigüedad, con el característico uniforme con sombrero rojo, camisa larga holgada y babuchas orientales. En la famosa Plaza Sintagma, situada cerca del Parlamento, de palacios, hoteles y bancos, encontramos numerosas terrazas y jardines. La Academia de las Ciencias fue construida por el danés Theophil Hansen, uno de los principales responsables de la modernización de Atenas en el siglo XIX. Al lado de la academia, Christian Hansen, hermano de Theophil, construyó la universidad inspirándose en los monumentos antiguos. En esta zona se halla también la Biblioteca Nacional, realizada por Theophil Hansen, en la que destaca un elegante salón. La Puerta de Adriano, que antiguamente señalaba el límite de la Atenas romana, es hoy una mediana que cumple la función de separar el sentido del tráfico. Cerca de la céntrica plaza Monastiraki hay muchos mercadillos y tiendas de género variado. El Ágora era la antigua plaza de Atenas. Ocupaba una zona muy amplia al pie de la Acrópolis y era el centro de la vida pública ciudadana. Entre las diversas construcciones religiosas y administrativas del Ágora destaca el Estoá de Atalo, una construcción con pórtico del siglo II después de Cristo que antiguamente servía de mercado y hoy se ha convertido en un museo. La iglesia de los Santos Apóstoles, del siglo XII, es la única que quedó en pie después de las demoliciones que se realizaron para iluminar los antiguos edificios del Ágora. En la colina del Ágora destaca el templo de Hefesto, conocido también con el nombre de Teseion, uno de los templos mejor conservados de todo el mundo griego, debido a que en la época cristiana fue transformado en iglesia. El templo, de estilo dórico, fue construido en el siglo V a.C., casi a la vez que el Partenón.
Cerca de la antigua ágora se encuentra la plaza Monastiraki. A su alrededor aparecen muchos testimonios de la historia de Atenas. Una mezquita turca, una iglesia bizantina, la estación ferroviaria y en la parte posterior las ruinas romanas y la Acrópolis, que fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1987. El Museo Arqueológico Nacional se encuentra en un edificio de finales del siglo XIX y posee la más grande y diversa colección de arte griego antiguo del mundo entero. En el Museo Arqueológico se pueden admirar esculturas helenísticas, jarrones decorativos como el de Dipilon, esculturas del gran periodo clásico del siglo V a.C., estelas funerarias que representan conmovedoras escenas de la vida cotidiana, transfiguradas e idealizadas, colecciones de cerámica con figuras rojas y negras o estatuas arcaicas de Kuroi que representan estilizados cuerpos masculinos. El arte griego ocupa una posición muy importante en la historia de la cultura occidental porque consiguió por primera vez el equilibrio entre sentimiento y raciocinio. Este equilibrio es también hoy en día el parámetro estético más importante a la hora de valorar las obras de arte. La sala micénica conserva objetos de las tumbas reales de Micenas, entre los cuales se encuentra la máscara áurea, conocida como la máscara de Agamenón, del siglo XVII a.C. A lo largo de la costa del Ática se practica la pesca, aunque actualmente no es una actividad tan rentable como antaño. Además, en Grecia, la continua explotación de la fauna marina ha contribuido a un preocupante empobrecimiento íctico. El mercado del pescado de Atenas refleja en medio del bullicio el ambiente popular de la ciudad. Dejamos Atenas para dirigirnos en barco hacia el Golfo Argólico y la ciudad de Nauplia, donde desembarcaremos para realizar la travesía terrestre del Peloponeso. Precedida por el islote fortificado de Bursí, aparece Nauplia alegre y resplandeciente, con sus acogedoras plazoletas y los inmemorables testimonios del larguísimo dominio veneciano. Para acceder a las fortificaciones de la Acronauplia y del monte Palamidi hay una espectacular escalinata de casi 900 escalones. La ciudad de Nauplia, que ocupa una posición muy estratégica, estuvo dominada por los francos, los turcos y los venecianos. Estos últimos construyeron a inicios del siglo XVIII los poderosos baluartes que dominan la ciudad. Después de la insurrección contra el dominio turco, que había durado muchos siglos, Nauplia se convirtió en la primera capital de la Grecia moderna en 1829. Dejamos la costa y atravesamos el Peloponeso, adentrándonos en la región de Arcadia, dominada por montañas desiertas y despobladas.
En el noroeste de la península, verde y llana, surge Olimpia, sede de los célebres Juegos, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1989. En el Museo de la Ciudad, uno de los más importantes de Grecia, se conservan las esculturas de dos frontones del templo de Zeus y las metopas que representan los trabajos de Hércules, consideradas una de las obras maestras de la época clásica. La Olimpia antigua, situada a los pies de una montaña, comprendía una zona sagrada que albergaba los templos de Zeus y de Hera, así como los descampados, gimnasios y estadios donde se desarrollaban los Juegos. El origen de los Juegos Olímpicos se remonta al 776 a.C. Cualquier hombre joven griego que quisiera participar debía someterse a un duro proceso de selección. Una de las esculturas más famosas de la antigüedad es el Hermes que lleva en brazos a Dionisio, atribuida a Praxíteles. Los artistas griegos reconocían en sus desnudos masculinos una sacra belleza que conseguía unir la perfección atlética del cuerpo con la nobleza del alma. Los Juegos tenían carácter sagrado y las mujeres no podían ni presenciarlos ni participar en ellos. Se trataba de un acontecimiento tan importante que durante la celebración de los Juegos se suspendían las guerras. En la desembocadura de una rica zona agrícola, cuyo principal cultivo son los olivos, se encuentra la ciudad de Kalamata. Tiene un puerto comercial y es centro de un balneario. El Golfo Mesénico, con Kalamata como centro del comercio, posee sugerentes ensenadas rocosas y pequeños pueblos, todavía poco conocidos por el turismo internacional. En el paisaje predomina el verde de los cipreses, el plateado de los olivos y al fondo el profundo azul del mar. El único contraste cromático de estos parajes lo forman el blanco deslumbrante de las construcciones tradicionales y el azul del cielo al fondo. En este mundo rural, todavía en la actualidad prevalecen las imágenes de pescadores y campesinos. Descendiendo a lo largo de la costa montañosa de la península de Mani, en dirección al cabo Matapán, encontramos las cuevas de Diru. Estas cuevas, que se encuentran entre las más grandes y espectaculares de Grecia, se visitan en barca siguiendo un recorrido de casi 2 kilómetros. La barca conduce al visitante hacia un mundo mágico y silencioso, entre bastidores de estalactitas y estalagmitas que tienen la consistencia y el tono del alabastro.
En una de estas cuevas hay una sala con una acústica excelente que admira a los turistas. Avanzamos en dirección este, dejando atrás Laconia, y regresamos a la costa Egea, donde nos espera una sorpresa. El islote que se alza en medio de la bahía está deshabitado y es inaccesible solo aparentemente. En el lado opuesto descubrimos un pintoresco centro medieval habitado, Monemvasia. Esta pequeña ciudad, con iglesias bizantinas y murallas turco-venecianas, se extiende cerca del promontorio. Monemvasia dio nombre a un famoso vino, la Malvasia, que en un tiempo se produjo abundantemente. La ciudadela, rodeada por una muralla veneciana, alberga la Basílica de Santa Sofía, construida a inicios del siglo XIV. Por otro lado, en el centro de la ciudad aparecen sugerentes iglesias bizantinas del siglo XVI. Concluimos nuestro recorrido por el Peloponeso en Mistra, ciudad declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1989. Mistra fue una de las ciudades bizantinas más espléndidas de la época medieval y conservó su apogeo hasta que fue conquistada por los turcos en 1460. Sus príncipes, llamados déspotas, habitaban un enorme palacio del cual podemos admirar sus restos monumentales. Más tarde, a finales del siglo XVIII, sobrevinieron la destrucción y el abandono. Actualmente, del esplendor de Mistra, solo quedan ruinas y alguna iglesia bizantina con frescos. La iglesia de Afendiko, del siglo XIV, formaba parte de un monasterio que actualmente ha desaparecido. Su estructura se basa en una cruz griega con 5 cúpulas y en su interior, completamente decorado con frescos, revela la presencia de 2 planos superpuestos. La metrópoli de San Demetrio es la otra gran construcción religiosa del siglo XIV de Mistra. Como la iglesia de Afendiko, posee un plano superior añadido posteriormente con multitud de frescos. A un lado de la iglesia encontramos un patio elegante con arcos del Renacimiento. Descendiendo hacia la ciudad hay otras iglesias y monasterios, entre los que podemos destacar San Juan, San Cristóbal y el Pantanasa. La tradición ascética es muy importante en la religión ortodoxa. En el monte Athos y en la región de Tesalia aparecen numerosos monasterios espectaculares situados en lugares de difícil acceso. El primer convento de Meteora se construyó en el siglo XI sobre una de las gigantescas rocas verticales características de esta parte de Tesalia. Meteora fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1988.
Estos monasterios se crearon mayoritariamente entre los siglos XIV y XVI, durante un periodo de gran turbulencia política para la región. En el interior de las iglesias se conservan pinturas muy importantes para el conocimiento del arte pictórico griego post-bizantino. Antiguamente, el acceso solamente era posible mediante escaleras de mano o bien a través de árganos y montacargas. Hoy en día se pueden acceder subiendo escarpadas escalinatas o a través de una carretera asfaltada. De los 24 monasterios que existían en el periodo de máximo esplendor, solamente 5 están hoy en día habitados por monjes. Debido a la influencia del cristianismo y a consecuencia de las sucesivas invasiones, el espíritu clásico de Grecia, que tenía como centro el hombre, se transformaría siglos más tarde en una imperiosa necesidad de ascensión espiritual y religiosa. La Grecia moderna, que se vio privada por la historia del largo periodo del Renacimiento que conoció Europa, encauzó sin embargo el desarrollo del mundo occidental. Llegamos a Atenas en avión y sorprende la capa de neblina que cubre la ciudad, debido a su situación geográfica, que no permite una ventilación adecuada. Atenas cuenta con modernas instalaciones deportivas. El Estadio Olímpico tiene una capacidad de 80.000 espectadores, mientras que el Estadio Panatenaico puede acoger casi a 70.000. En la zona meridional de la Acrópolis encontramos el monumental Odeón de Herodes Ático, de construcción romana. La casa del arqueólogo alemán Heinrich Schliemann, situada en un antiguo barrio de Atenas, se ha convertido en museo para honrar la memoria de este incansable arqueólogo. El Jardín Nacional y el Parque Zapellón son, junto con los yacimientos arqueológicos, las únicas zonas verdes de Atenas. El jardín, construido a instancias de la mujer del rey Otón I, tiene muchas especies extrañas, hecho que lo convierte en algo parecido a un huerto botánico. En la plaza Mitropoleos, cerca de la gran catedral del siglo XIX, encontramos la pequeña iglesia metropolitana, construida en el siglo XI. A pocos kilómetros del centro de la ciudad se alza el monasterio Kaisariani, que se construyó hacia el año 1000, donde brotaba una fuente de agua con virtudes curativas. En este mismo punto, el emperador Adriano hizo construir un acueducto que llevaba agua hasta Atenas. Además de albergar la iglesia, que es la más antigua de la ciudad, el monasterio cuenta con las termas romanas, transformadas más tarde en un edificio donde residían los monjes. En Atenas se mezclan testimonios de épocas muy antiguas con las imágenes más contemporáneas. Aquí, a la sombra de los antiguos monumentos, vemos la salida del rally de automóviles de la Acrópolis. El paisaje más bello de la Acrópolis se puede contemplar desde la colina de las Musas, donde se encuentran los restos del monumento funerario de Filopapo. En el Museo de la Acrópolis se conservan famosas esculturas, como el Moscoforo, considerada la estatua más antigua de mármol encontrada en esta colina. También hay fragmentos de frontones arcaicos,
reconstrucciones y partes de la procesión de las Panateneas, actualmente conservadas en Londres y París, el caballero Ramping, que formaba parte de un grupo ecuestre, y se encuentran también esculturas de efebos y de curay, que conservan aún restos de color en los cabellos y en los labios. La colina de la Acrópolis alberga el teatro de Dionisio y el Odeón de Herodes Ático, ejemplos de teatro griego y de teatro romano respectivamente. Una de las obras maestras del arte griego es el Erecteión, del que observamos el pórtico sostenido por las cariátides. El Partenón está dedicado a la diosa Atenea, protectora de la ciudad, y fue construido por Fidias por orden de Pericles a partir del 447 a.C. El templo de Atenea Nike aparece cerca del Propileo y constituye una entrada monumental al sagrado recinto de la Acrópolis. Numerosas iglesias bizantinas rodean el barrio más antiguo de Atenas, La Placa, que conserva aún un cierto ambiente medieval. En su laberinto de callejuelas empinadas se amontonan mercadillos, tabernas y restaurantes famosos. La Torre de los Vientos, situada entre el Ágora y La Placa, es una curiosa construcción octagonal del siglo I a.C., que era en realidad un reloj hidráulico. La Placa, tranquila y sugerente durante el día, se transforma por la tarde en un animado paseo, acompañado por el sonido del buzuki procedente de los locales turísticos. La Grecia antigua es la gran madre de la cultura occidental, la tierra de los mitos y del arte clásico, y el lugar donde se elaboraron por primera vez los principios fundamentales de la filosofía y de la política. El gran puerto de Atenas, base del transporte marítimo de Grecia, es el primer impacto que se recibe al llegar a la ciudad. Los famosos astilleros griegos, verdaderas potencias internacionales, son hoy en día los dueños de la economía del país y los protagonistas de sus modernas sagas familiares. En el Cabo Sunion, situado en el extremo meridional del Ática, aparecen los restos del templo de Poseidón, el Neptuno de los romanos, construido hacia la mitad del siglo V a.C. Antes de la construcción del templo, en Cabo Sunion había un altar sobre el que se colocaban las grandes esculturas de los Kuroi, conservadas hoy en el Museo Arqueológico de Atenas. También Homero, que vivió 3 siglos antes de que se construyera el templo, hizo referencia de Cabo Sunion en la Odisea, definiéndolo como punta sagrada. La arquitectura griega se caracteriza por la integración constante entre la obra de arte y la belleza natural del lugar donde ésta aparece, entre la perfección conceptual de los templos y la idea divina de armonía suprema. Los templos se construyen siempre en lugares dominantes y sugerentes, prueba de que estos lugares son realmente dignos de los dioses. La Atenas idealizada que todos los amantes de Grecia esconden en el corazón es un estado del espíritu que ha sido interiorizado durante mucho tiempo y que se ha convertido en parte fundamental del bagaje cultural de Occidente.